Hola, mi nombre es Ana Gabriela López Gasga y soy estudiante de la licenciatura en Mercadotecnia y Publicidad en la Universidad de Emprendedores Alfred Nobel. El motivo por el cual estoy realizando este video es para dar a conocer algunos de los tipos de muestreo estadísticos que se pueden emplear en la investigación publicitaria y el análisis de mercado. Bien, el muestreo estadístico se refiere a la selección de una parte del total de la población para su estudio. Por ejemplo, si pretendemos abrir un restaurante en la ciudad de Tehuantepec, tendríamos que hacer una investigación de mercado para saber la aceptación que éste tendría dentro de los consumidores. Para ello podríamos aplicar encuestas, pero nos llevaría mucho tiempo aplicarlo a todas las personas que habitan en ese lugar. Entonces lo que podríamos hacer es seleccionar de manera aleatoria una parte de ella, es decir, por ejemplo 100, 200 personas, y sobre ella hacer el estudio. Las razones por las que se debe aplicar un muestreo es porque principalmente nos ahorra mucho tiempo y esfuerzo, además de recursos monetarios, lo cual es rentable en una empresa. Existen diferentes métodos o tipos de muestreos, de los cuales vamos a explicar los más comunes. El primero que tenemos es el muestreo aleatorio simple, el cual es la forma más conocida y más básica, porque lo que hacemos únicamente es seleccionar de manera aleatoria o al azar elementos de una población. Esto puede hacerse mediante una rifa, mediante el uso de alguna aplicación o algún otro método sencillo. Consideramos que en este método todos los integrantes de dicha población que se estará estudiando tienen la misma posibilidad de ser seleccionados. Luego tenemos el método de muestreo aleatorio estratificado, el cual es una forma en la que se subdivide el total de la población en grupos con características similares. Por ejemplo, podríamos considerar factores como el sexo, la edad, la escolaridad, las conductas del consumidor, entre otros, que se tienen en cuenta en una investigación de mercado. Y una vez que se tiene subdividido al total de la población en grupos con características similares, lo que se hace es tomar una muestra de cada uno de ellos. Es decir, que no estaríamos estudiando el total de la población de cada grupo que se ha determinado, sino únicamente una parte de cada uno de ellos. Tenemos también el muestreo aleatorio sistemático, el cual me pareció un poquito más complejo de entender, porque también se utiliza en situaciones en las que el factor para agrupar el total de la población en grupos se elige de manera aleatoria. Nos menciona un ejemplo en cuanto al estudio de la satisfacción de los clientes mediante llamadas telefónicas, en el cual nos dice que tal vez no podría ser viable que estudiemos todas las llamadas que se están realizando durante un día. Entonces, de manera aleatoria se definen ciertos horarios, y de esos horarios, que estaría como estar agrupando las llamadas de los clientes, se estudiarían cada uno de ellos dentro de los horarios que se han seleccionado al azar. Existe también el muestreo por conglomerados, en el cual consiste en dividir la población, o más bien agruparlos, los que tienen características similares, y por lo general se emplea la característica geográfica, es decir, que se agrupa a la población de acuerdo al lugar donde se ubique. Si retomamos el ejemplo que mencionábamos al principio acerca del estudio de la población de Tehuantepec, una forma de agruparlos podría ser de acuerdo a los barrios y colonias. Una vez que se tiene agrupado la población, se elige de manera aleatoria cuáles grupos de ellos van a ser estudiados, y se hace una encuesta o el estudio de cada uno de ellos en su totalidad. Vamos, si ya tenemos dividido la población de Tehuantepec en barrios y colonias, se eligen, por ejemplo, 5 de ellas, y de esas 5 que se han elegido, se van a estudiar a todos los habitantes o integrantes de esos barrios y colonias. Y por último tenemos el muestreo por etapas múltiples, el cual es un poquito similar al que mencionábamos de muestreo por conglomerados. También se dividen los grupos, la población en grupos con características similares, pero a diferencia del anterior, una vez que se haya seleccionado
cuáles grupos se van a estudiar no se estudian en su totalidad, simplemente se estudia una parte de ellas, que también se selecciona de manera aleatoria. Por ejemplo, si ya hemos elegido 5 barrios de la ciudad de Tehuantepec, los cuales se van a estudiar, no se estarían estudiando en su totalidad. Podría tomarse una muestra de cada uno de ellos. Podría ser de 50 a 100 personas de cada barrio, considerando el porcentaje que se haya definido. Y bien, esa ha sido la aportación que he podido hacer en cuanto al tema de los tipos de muestreos.